Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, ¿cómo les va? Bienvenidos, como todos los días, a Bolivia Web TV, que le trae las informaciones más destacadas desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Erwin Bazán y comenzamos las noticias de este miércoles 21 de octubre. En el arranque les contamos que el gabinete de los ministros del gobierno boliviano se reunió en Tiahuanaco para celebrar que hoy Evo Morales, a las 16 horas, según los cálculos del gobierno, superará el registro de Andrés de Santa Cruz, que permaneció en el gobierno de Sucre y La Paz durante 9 años, 8 meses y 24 días. El presidente agradeció a la lucha y conciencia del pueblo que hicimos, según dice, récord desde el 22 de enero del 2006 al 21 de octubre del 2015, indicó. El presidente dio también un discurso refiriéndose a los logros de su gobierno. Morales, junto con el vicepresidente Álvaro García Linera y el equipo de colaboradores, antes de la ceremonia ancestral, realizó una sesión de gabinete en esa población paceña y también entregó certificados de reconocimiento a los ministros con más años en el gobierno. El Tribunal Supremo Electoral iniciará el próximo 14 de noviembre el empadronamiento de ciudadanos bolivianos en 33 países, mismos que así podrán participar del referendo sobre la reelección del presidente Evo Morales, prevista para el 21 de febrero del 2016. Las autoridades electorales coordinan con Cancillería el envío de equipos a todos los consulados. Los vehículos que no tengan el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT no podrán cargar combustible desde la gestión 2017. De acuerdo con una normativa que redacta actualmente el órgano ejecutivo, informa el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén. Según la autoridad, el objetivo de la nueva norma es aumentar la cobertura de seguro en el país, en todo el territorio boliviano, que en la actualidad tiene solo una penetración de entre el 70 y el 80% de alcance. Guillén explicó que se prevé implementar la medida desde el año 2017 con la ayuda del programa informático BCISA, porque tiene la tecnología para monitorear cada vehículo que carga combustible en el país. Bolivia suscribió ayer un acuerdo de intercambio para vender 400 megas de energía eléctrica a la Argentina y se comprometió a suministrar más de 500 megas a futuro, con el desarrollo de proyectos hidroeléctricos en la frontera de ambos países. El ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez, confirmó que el sentido de la línea será de 110 kilómetros de longitud, que permitirá la integración energética con Argentina. Otro de los acuerdos consiste en que Bolivia se beneficiará de tecnología para un centro de investigación nuclear con fines médicos. El acuerdo de integración bilateral fue realizado por los ministros de Planificación de Argentina, Julio Vido, y de Energía de Bolivia, Luis Alberto Sánchez. El presidente Evo Morales se reunió con la nueva dirigencia de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, la FENCOMIN, que pidió al presidente un plan de contingencia ante la crisis económica que actualmente vive el sector por la continua caída de los precios internacionales de los minerales. El nuevo representante de FENCOMIN, Carlos Mamani, dijo además que se abordó varios temas referidos al ámbito orgánico, laboral, social y respecto a las bajas cotizaciones internacionales, punto que deberá ser analizado con el ministro de Minería, César Navarro. El ministro de Culturas, Marco Machicao, informó que hay más de 1.600 obras que se postularon tras la convocatoria presentada para el Premio Plurinacional Eduardo Avaroa, pero en su versión 2015. Machicao indicó que las categorías del concurso son artes audiovisuales, escénicas, musicales, originarias, plásticas, populares, visuales, digitales, investigación y periodismo cultural. La categoría más postulada fue la de artes plásticas, en la que se presentaron 400 obras, a diferencia del pasado año, que fueron 214. Los departamentos con mayor participación son los de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Amigos de Bolivia News, es momento de revisar los datos económicos. Atención con la cotización del dólar, 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro se cotiza hoy en 7 bolivianos 77 centavos, mientras que el yen se cotiza en 0.057 bolivianos. El real brasilero vuelve a bajar un dígito, ubicándose en 1 boliviano 75 centavos. El presidente de San José, Iván Ramos,
informó que tras decisión de la dirigencia por el mal rendimiento del equipo orureño, 6 jugadores serán retirados del primer plantel y que se determinó el descuento del 30% del salario del equipo. La gota que derramó el vaso fue la última derrota sufrida a manos de Bolívar por 3-1 y nada menos que como local. Este resultado provocó una fuerte crítica por el director técnico del equipo orureño, Mario Ortega, quien aseguró que en los siguientes partidos no recurrirá al plantel titular, ya que dichos jugadores no sudan la camiseta. Amigos de Bolivia News, bolivianos en el exterior. Hasta aquí las informaciones más destacadas desde Bolivia para el mundo para esta jornada de miércoles. Esperamos que tengan todos una feliz jornada. Nos vemos en nuestras redes sociales a través del Facebook, de YouTube y de Twitter. Y por supuesto hasta a través de esta plataforma digital en www.boliviawebtv.tv. Feliz resto de jornada para todos. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.